Te necesitamos a ti, Señor. Gracias, Jesús. Continuamos en tu presencia, Padre. Buscamos tu rostro, Señor. Tu rostro y buscaré, y te adoraré. De tu amor yo cantaré. Yo te quiero a ti. Tu verdad yo quiero en mí. Yeah. Tu justicia y tu favor, de tu gracia, oh Jesús. Yo confío en ti. Y yo te necesito en esta vida para seguir. Tú eres mi sanador, tú eres mi protector. Yo confío en ti. Y yo te necesito en esta vida para seguir. Tú eres mi sanador, tú eres mi protector. Yo confío en ti. Tu rostro buscaré, y te adoraré. De tu amor yo cantaré. Yo te quiero a ti. Tu verdad yo quiero en mí. Tu justicia y tu favor, de tu gracia, oh Jesús. Yo confío en ti. Yo te necesito en esa vida para seguir. Tú eres mi sanador, tú eres mi protector. Yo confío. ¿Qué tal, familia? Muy buenas noches. ¿Cómo están? Que el Señor los continúe bendiciendo, que el Señor derrame su gracia sobre cada uno de ustedes. Ustedes son benditos porque apartan un tiempo para edificación, apartan un tiempo para darle el lugar al Señor. Estos espacios, el Señor los conoce, el Señor los valora. Así que yo les bendigo en esta noche, honro al Señor por sus vidas. Y sé que no solamente nosotros los que hacemos parte de nuestra iglesia de Sion nos edificamos con esto, sino que estos mensajes recorren, caminan por otros lugares, por otros senderos en donde el Señor sabe quién tiene la necesidad de escuchar este mensaje. Así que qué bueno que se estén conectando. Dios es bueno, amén. Hoy vamos a estar hablando acerca de 3 avivamientos que tuvieron lugar en el Antiguo Testamento. Hubieron muchos sucesos importantes, pero pienso que hay 3 avivamientos que fueron claves y que nos dejan una enseñanza muy linda acerca de la obra poderosa que puede hacer la presencia de Dios y, traduciéndolo a nuestro presente, la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas.
como individuos, como familias, como ministerios y como iglesia en general. Así que pues nada, oremos para que podamos iniciar, ¿cierto? Y le damos una esperita a las personas que se van conectando y van llegando. Amén. Así que inclina tu rostro. Hay un momento donde estés en tu casa, si aún estás en el trabajo, si vas en el Transmilenio, si me estás viendo, no sé, a cualquier hora, en cualquier momento, después de la retransmisión de esto, no importa dónde estés, la oración nunca tiene tiempo. El Espíritu siempre está dispuesto. Amén. Así que inclina tu rostro y oramos. Señor, te damos gracias por este día. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque todo esto lo hacemos porque tú nos dejaste tu palabra, Señor. Nos dejaste tu forma de pensar, tu forma de ver las cosas, tu forma de actuar, Señor. Aunque a veces nosotros con nuestra humanidad, Señor, negamos tu obra. Pero por encima de todo eso, Señor, existe tu palabra, Señor. Y por encima aún de nosotros mismos, de nuestra condición adánica, Señor, de nuestras pruebas, de nuestras luchas, de todas las cosas, Señor, que nos rodean, Señor, por encima de todo eso está tu palabra, está tu voluntad, están las cosas como tú las escribiste, como tú las dejaste para nuestra enseñanza, Señor. Por eso, Espíritu Santo, hoy nos arrojamos a tus brazos, hoy, Espíritu Santo, nos entregamos voluntariamente a ti. Queremos que tú, Señor, uses, Señor, este discipulado para bendición, Señor. Yo oro por las personas que están allí al otro lado de la pantalla, Señor, por las familias, Señor, por los niños, por los chicos, por los grandes, para que tú nos bendigas hoy, Señor. Que nuestro nuevo hombre, nuestra criatura espiritual, nuestro ser espiritual, Señor, hoy sea edificado, hoy sea alimentado, Señor, y que podamos terminar este discipulado fortalecidos en tu gracia, con nuestra fe avivada, Señor, y con el querer como el hacer, Señor, de buscar tu presencia y de que cada día seamos avivados, Señor. Te damos gracias, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, muy buenas noches para los que acaban de llegar. Ya les había saludado, pero los vuelvo a saludar. Buenas noches, bienvenidos a este canal, a este discipulado. Estamos hablando acerca de la presencia del Espíritu Santo. Estamos discipulándonos acerca del Espíritu Santo. Ya llevamos muchos mensajes. Hoy, nuestra cita bíblica fundamental, o la base para empezar, está en Tito, capítulo 3. Versículo 5 y 6. ¿Ok? Yo ya lo tengo aquí abierto, porque ese libro, ese Tito, se toma uno su tiempo encontrándolo si uno no tiene los dedos bien entrenados para separar las Biblias. Por ejemplo, en mi Biblia Tito solo ocupa 2 hojas. Bueno, y mi Biblia tiene casi 2000 y piquito de hojas. O sea que encontrar Tito es cansón. Así que les estoy dando una espera mientras les echo el chistecito de que solo son 2 hojas para que encuentren, busquen, sé que están buscando, capítulo 3, la epístola del apóstol San Pablo a Tito, capítulo 3, búsquenla. Para los que están así como, uy, ¿dónde queda? No sé, no leo la Biblia, Señor, perdóname. Está después de Segunda de Timoteo, ¿saben, no? Tesalonicenses, después sigue Timoteo 1, Timoteo 2 y después de Timoteo 2, Tito, ¿vale? Si están muy emocionados, si se fueron muy para adelante, entonces busquen Hebreos y se van para atrás. Hebreos, después de Hebreos, atrás sigue Filemón y atrás de Filemón está Tito. Ahí sí ya tuvieron que haberla encontrado. Vamos a esperar un momento. Sí, ese hermano que está buscando la Biblia. No. Sí, por ahí es. Sí, tú que estás ahí, no lees la Biblia, porque ya, si leyeras la Biblia, ya hubieras encontrado a Tito hacía rato. Bueno,
Muy bien, yo creo que ya estamos todos listos, amén. Vamos a leer capítulo 3, versículo 5 y 6. Dice así, dice. Si quieren leamos desde el 4 para agarrar bien la idea. Tito capítulo 3, versículo 4 al 6. Dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente, atención con esa palabra, abundantemente, por Jesucristo nuestro Salvador. Amén, Señor. Muy bien. Fíjense que aquí Tito nos muestra al Espíritu Santo de una manera muy diferente a como lo hemos estudiado y lo hemos visto a través de estos discipulados, como se presentaba el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, en donde voy a hacer un recorderis por si alguno no lo sabe, y si lo saben pues es bueno siempre reforzar, ¿cierto? El Espíritu Santo en la antigüedad descendía por instantes, empoderaba a la persona para hacer lo que quería hacer, ¿cierto? Si era un guerrero lo dotaba de una astucia mental, de una habilidad estratega y de una fuerza sobrenatural, ¿sí? Así como los superhéroes de Marvel, ¿sí? Así, a los niños que están viendo, ¿sí? Existe una historia de una persona que era llena del Espíritu Santo y se llamaba Sansón, niños. Y cuando el Espíritu Santo descendía sobre Sansón, dice que Sansón se volvía igual de fuerte que Hulk. Y cogía y rompía los muros, tumbaba las paredes. La última hazaña que tuvo Sansón, tumbó una columna gigante que sostenía un gran techo y asesinó y mató y aniquiló, niños, a muchos enemigos del pueblo de Dios. El Espíritu Santo descendía por instantes sobre los profetas y ellos eran llenos y empezaban a profetizar. Luego que terminaba, el Espíritu Santo desaparecía, por decirlo de alguna manera, de nuestra dimensión física o natural en la que vivimos, ¿cierto? En la tierra. Eso cambió cuando el Espíritu Santo, como acabamos de leer, cuando Jesús muere en la cruz, ¿cierto?, se abre un acceso espiritual y ya nosotros entendemos que el Señor, como lo hemos estudiado, nacemos de nuevo cuando aceptamos a Jesús y el Espíritu Santo entra en nosotros y, como leímos, comienza un lavamiento y una regeneración y una renovación en el Espíritu Santo. O sea, a través del Espíritu Santo nosotros empezamos a ser transformados. Eso es claro, lo hemos visto ya en muchas sesiones. Amén. Luego dice acá, el cual derramó en nosotros, en el 6, abundantemente. Ahí es donde está el cambio. La intención del Espíritu Santo siempre va a ser hacer la voluntad de Dios, ¿cierto? La intención del Espíritu Santo siempre será, mejor explicado, siempre será hacer la voluntad del Espíritu Santo, sea en el Antiguo Testamento o sea en el Nuevo Testamento. Siempre el Espíritu Santo pretende hacer la voluntad de Dios, del Señor, de Jehová. Así como Cristo dijo, yo vine aquí a la tierra no a hacer mi voluntad, a hacer la voluntad de Dios. Asimismo, el Espíritu Santo. Amén. ¿Cuál es la diferencia ahora? Que ahora el Espíritu Santo tiene total libertad, ¿cierto?, de derramarse de una manera sobreabundante sobre el planeta Tierra, sobre nuestras vidas. No por instantes, ¿cierto? Como antes, digamos que era como unas goticas de agua que salpicaban al profeta, salpicaban a X o Y, o lo metían de cabeza, Dios lo sumergía un momentico en la piscina y lo volvía y lo sacaba y ya lo dejaba ya otra vez, ¿sí? Simulando, haciendo una analogía de que dentro de la piscina es la presencia de Dios. Ahora,
después del Pentecostés, como lo estudiamos en la sesión, 3 sesiones atrás creo, después del Pentecostés dice que el Espíritu Santo se derramará sobre toda carne, ¿cierto? Sobre toda lengua, sobre toda nación, que ya no hay una limitante, ¿cierto? Porque antiguamente era solamente con algunos siervos muy, muy escogidos y muy predilectos, ¿cierto? Como lo fue Moisés, como lo fue el rey Josías, como lo fue el rey Ciro, como lo fueron algunos de estos que el Señor usó, que fueron llenos del Espíritu Santo en repetidas ocasiones y hicieron proezas. Por ejemplo, el Señor me trae a la memoria cuando Saúl fue ungido rey, ¿cierto? Samuel profetizó sobre el hijo y serás mudado en otro hombre y el Espíritu Santo vendrá sobre ti, Ocurre todo eso y el Espíritu Santo, cuando él es ungido como rey a través de Samuel, dice que más adelante el Espíritu Santo vino sobre él y lo llenó de un vigor y de una fuerza sobrenatural y cogió su espada y salió a pelear a favor de Israel y derrotó a unos filisteos y libró unas ciudades. Saúl en varias ocasiones hizo eso. Después, ustedes saben la historia, ¿no? Después entró envidia en el corazón y quiso todo para él, quiero todo para mí, toda la gloria, todo el ejército, todo el reconocimiento lo quiero yo. Y se empezó a dar cuenta y deshonró a Dios porque quiso, bueno, eso es para otra enseñanza, pero lo que quiero que hagamos una diferencia entre el antiguo y el nuevo. Amén. Y como dice aquí en Tito, que ahora es de una manera abundante que el Espíritu Santo se derrama. Quiero, a modo de introducción, que leamos un texto que me conseguí, que me pareció muy chévere, acerca del avivamiento histórico de la iglesia, ¿sí? De cómo más o menos, pues no lo tengo totalmente todo, pero más o menos como del siglo V, ¿cierto? Tengo yo acá, en Irlanda, que fue como que de los avivamientos que quedaron así como registrados, que vale la pena que todos sepamos. Yo voy a nombrar unos nombres que ustedes no tienen ni idea, así como yo tampoco no tenía ni idea, pero es bueno entender y ver cómo a lo largo de la historia han venido pasando avivamientos en la humanidad que han transformado las vidas de naciones enteras y de pueblos enteros hasta nuestro presente 2023 después de Cristo. Como el evangelio no se ha acabado, o la ola del evangelio o la fuerza del Espíritu Santo no ha cesado, sino que antes a cada vez es como una bolita de nieve, cada vez va avanzando y se va haciendo más grande, hasta que llega un momento, y va a llegar un momento en que el evangelio se va a predicar hasta los confines, hasta la esquina más recóndita del planeta. Después de que eso suceda, comienza el fin. Bueno, muy bien. Quiero leerles esto y entramos en el tema, amén. Vamos a estar hablando acerca del rey Josías, de ese avivamiento tan lindo que hubo ahí. Vamos a hablar acerca de Jonás en Nínive, de ese avivamiento que también ocurrió en la ciudad de Nínive. Y por último, si nos da el tiempo, estaremos hablando acerca de Zorobabel, cuando se reconstruyó el nuevo templo, que el Señor usó al rey Ciro para que se pudiera hacer ese reavivamiento en el pueblo judío que estaba esparcido, y reconstruyeron el templo, y ese nuevo templo tuvo una gloria muy especial. O sea, en otras palabras, hubo un avivamiento. Y eso que estamos hablando de estos 3 sucesos que son en el Antiguo Testamento, donde la gente de verdad sufría mucho y no tenían al Espíritu Santo que los ayudaba, que los consolaba, que estaba siempre con ellos, que les hablaba, que los dirigía, sino que esperaban siempre la dirección a través del profeta o de la persona que tenía acceso a la presencia de Dios. Pero bueno, vamos a ir en orden, ¿vale? Entonces, aquí tengo este texto, lo voy a leer tal cual como está. Dice, gente de avivamiento histórico. O sea, en otras palabras, la historia de la iglesia, más o menos, los sucesos más importantes hasta nuestro presente. Dice así: la historia de la iglesia fue moldeada por grandes líderes y avances espirituales memorables
que a su vez dieron forma a la historia de las naciones. Piensa en la obra de San Patricio en Irlanda. Piensa en San Patricio. Están ahí como en las nubes. Pilas, no es Patricio el de Bob Esponja. Hágame el favor. Estamos acá. Piensa en la obra de San Patricio en Irlanda en el siglo V. Y en las labores de San David en Gales en el siglo VI, o sea, 100 años después. Patricio acabó con el paganismo en Irlanda y David hizo lo mismo en Gales. En el siglo VIII, Beda el Venerable, un apodo que le pusieron sus seguidores, él y sus seguidores predicaron en Inglaterra. Beda el Venerable tradujo el Evangelio de Juan, del apóstol Juan, al inglés antiguo. En el siglo XIV, Juan Wycliffe tradujo la Biblia al inglés y los Loraldos, seguidores de Wycliffe, W-I-C-L-E-F, Juan Wycliffe, predicaron por todo el país. Muchos de estos predicadores y seguidores de Juan fueron encarcelados, algunos fueron quemados en las hogueras con sus Biblias atadas alrededor de sus cuellos. Sí, amén. Alrededor de sus cuellos. Aquí hay otro nombre que es un italiano, dice Girolamo Savonalora. Girolamo Savonalora predicó en el siglo XV en Italia, donde muchas personas se volvieron a Dios. El mayor derramamiento del Espíritu Santo desde la era apostólica, ¿cierto?, fue la Reforma en el siglo XVI. En el siglo XVI, los puritanos como Juan Bunyan y Juan Owen predicaron, escribieron extensamente sobre las Escrituras, influenciando a muchas personas de generación tras generación a venir a Gran Bretaña para luego venir o ir a Gran Bretaña y Norteamérica, Estados Unidos. En el siglo XVIII, el gran despertar pasó por Gales, Escocia, Inglaterra y llegó a Norteamérica. Fíjense, para los que no sabían, el avivamiento y la ola del Espíritu Santo empezó en Gales, luego siguió a Escocia, Inglaterra y llegó a Norteamérica. Estamos hablando del siglo XVI. Siglo XVIII ya llegó a Norteamérica. En el siglo XIX, un nuevo movimiento misionero envió el Evangelio, atención, a la India y a muchos otros países en África, Asia y nosotros, papá, América Latina, Colombia presente. Eso pasó hasta el siglo XIX, señores. ¿Cómo la ven? Hasta el siglo XIX. Pero gracias a Dios por el versículo que dice que los últimos serán los primeros. Dice, en el siglo XX tuvo lugar un avivamiento espiritual en Corea del Sur. Esa no la sabía yo. En Corea del Sur, donde muchos se volvieron a Cristo. Dice aquí el escritor, aunque no ha habido un avivamiento nacional en China, millones de personas ahí han tenido el conocimiento de la verdad del Dios viviente. Y han venido, o sea, al conocimiento de la verdad del Dios viviente. Dice aquí, quizás Jonathan Edwards tenía razón al decir que los avivamientos avanzan mucho y aportan mucho a la obra del Evangelio o de la iglesia, pero considera a los Estados Unidos en algunas formas que es la nación más influenciada por el cristianismo en el mundo de hoy. Esto acaba de aclarar que este texto que estoy leyendo fue escrito hace más o menos unos 10 años, ¿sí? Hoy en día Estados Unidos
por sus gobernantes y por la agenda y por todo el tema, se ha apartado mucho de Dios. Han sacado las oraciones de las escuelas. Antes en Estados Unidos, sea cualquier escuela, se hacía una oración. Era una ley, era un mandamiento. Ahora ya no hacen eso. Muchas cosas han cambiado en Estados Unidos. Este texto que estamos leyendo hoy fue escrito hace 10 años. Así que en 10 años pasan hartas cosas. Amén. Dice acá Cristianismo del mundo de hoy. Estados Unidos con un vasto número de congregaciones evangélicas, eso sigue siendo seminarios, colegios cristianos, escuelas cristianas, casas editoriales cristianas, cadenas de radio cristianas y miles de misioneros yendo a todas partes del mundo. Y todo esto se ha logrado sin ningún avivamiento reciente de toda la nación. Mientras tanto, las iglesias liberales van en declive, hacia abajo. De manera similar, ha habido cosechas regulares, así con los años, en Europa, en España, ¿cierto? Empieza aquí a nombrar diferentes países. Dice acá, para no hacer tan larga la lectura, hemos vivido en un siglo de decadencia. Un siglo de decadencia en Gales, donde también hemos visto la valiosa obra de Dios en una congregación en Sandfields, Puerto Talbot, bajo el ministerio de Martin Lloyd Jones, durante las décadas de 1920 y 1930. También hemos visto una red de iglesias evangélicas fundadas por este país. Podemos hacer mucho. Esta es como voy a saltarme a la conclusión de esta reseña histórica. Dice, escuchen, podemos hacer mucho sin un gran avivamiento. Sin embargo, si queremos impactar nuestra comunidad por la causa de Jesucristo y tomar la iniciativa contra las puertas del infierno, también es necesario sentir la poderosa obra de Dios por medio del derramamiento del Espíritu Santo. Amén. Amén. Es lo que leíamos en Tito, ¿cierto? Que dice que nosotros es por la obra del Espíritu Santo. ¿Recuerdan? Aquí en el Tito, los que están ahí en la Biblia, dice, nos salvó mediante el lavamiento de la regeneración por el Espíritu Santo, el cual fue derramado abundantemente sobre nosotros por medio de Cristo Jesús, nuestro Salvador. O sea que en realidad es el Espíritu Santo el que hace las cosas. De nosotros debe partir una disposición, un querer como el hacer, pero por más que yo haga muchas actividades o haga muchas cosas, el avivamiento o el despertar, ¿sí?, espiritual de un individuo, de una congregación, de un barrio, de un país, todo depende del Espíritu Santo. Amén. Se puede trabajar, se pueden lograr cosas como decíamos acá, ¿sí?, que es lo que ha hecho, por ejemplo, Estados Unidos, que ha logrado muchas cosas, pero no ha habido un avivamiento significativo como los que leímos en el relato. Y sin embargo, se han hecho cosas. Amén. Así que quiero que estudiemos tres ejemplos de avivamientos del Antiguo Testamento. Amén. Ya que ya estamos conectados, entonces quiero que leamos Segunda de Crónicas, capítulo 34, 14 al 21. Segunda de Crónicas, buscamos. Segunda de Crónicas, capítulo 34, del 14 al 21. Esta es la historia del rey Josías, que se encontró por casualidad, entendiendo que las casualidades en el reino de Dios no existen, ¿cierto? Y que la suerte le pertenece a Dios. Se encontró el libro de la ley, o sea, las enseñanzas que Moisés dejó. Ese libro, para sorpresa de muchos, en ese entonces
estaba perdido, o sea, la Biblia la habían perdido. El papá de Josías y el abuelo y los antepasados se habían descuidado tanto a Dios y lo habían desvalorizado en su cultura, en todo, poco a poco lo fueron sacando como de sus vidas, que llegó un momento tan oscuro, por decirlo así, que la Biblia estaba perdida y el templo de Dios, ¿cierto?, estaba en ruinas. Imagínense ustedes esa desolación y esa lejanía de Dios tan tremenda. Ok, entonces leamos capítulo, para que entremos en el contexto, capítulo 34, Segunda de Crónicas, capítulo 34, 14 al 21. Dice: al sacar el dinero que había sido traído a la casa de Jehová, el sacerdote Hilcías halló el libro de la ley de Jehová, dada por medio de Moisés. Y dando cuentas, Hilcías dijo al escriba Safán: yo he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. Y dio Hilcías el libro a Safán. Safán era un escriba y era también un servidor de la casa del rey. Y Safán, versículo 16, y Safán lo llevó al rey y le contó el asunto, diciendo: tus siervos han cumplido todo lo que les fue encomendado. Han reunido el dinero que se halló en la casa de Jehová y lo han entregado en mano de los encargados y en mano de los que hacen la obra. 18. Además de esto, declaró el escriba Safán al rey diciendo: el sacerdote Hilcías me dio un libro. Y leyó Safán y lo leyó Safán delante del rey. 19. Luego que el rey oyó, atención, que el rey oyó las palabras de la ley, o sea, escuchó la Biblia, el Evangelio, rasgó sus vestidos. 20. Y mandó a Hilcías y a Ahicam, hijo de Safán, y a Abdón, hijo de Micaya, y a Safán el escriba que estaba leyendo, y a Asaías, siervo del rey, diciendo, 21, andad, consultad a Jehová por mí y por el remanente de Israel y de Judá acerca de las palabras del libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová que ha caído sobre nosotros, por cuanto nuestros padres no guardaron la palabra de Jehová para hacer conforme a todo lo que está escrito en este libro. Entonces, atentos aquí. Después de que ocurre todo esto, ¿cierto? Vemos más adelante en el verso 33 lo que hizo Josías. Dice, verso 33 dice: y quitó Josías todas las abominaciones de la tierra de los hijos de Israel, e hizo que todos los que se hallaban en Israel sirviesen a Jehová su Dios. No se apartaron de en pos de Jehová, el Dios de sus padres, todo el tiempo que él vivió. O sea, él no se apartó jamás de Jehová, ¿sí? Jamás de buscar su presencia todo el tiempo que él vivió. Entonces fíjense que hubo un avivamiento en ese momento en Israel, hubo un despertar, si podríamos llamarlo así, al momento en el que Josías se encuentra con la palabra del Señor. Y para los que ustedes no saben, Josías fue profetizado, su vida fue profetizada muchos años atrás, que si no estoy mal, casi 300 años de que Josías naciera, él fue profetizado. Por eso, cuando se encuentra ese libro y es leído, ¿cierto?
el corazón, dice que ahí leímos que Josías se rasgó las vestiduras porque hubo un despertar en él, ¿cierto? Y él se rasga las vestiduras porque entiende y Dios siembra en él un propósito, siembra en él una misión, y es esa de despertar, de ese avivamiento que vino sobre él y que eso descendió sobre toda Israel, porque dice que si estudian más, ¿cierto? Sino que no nos va a dar el tiempo, pero si estudian más la historia de Josías, él hizo que el pueblo de Israel se acercara otra vez al Señor, quitó los lugares altos, o sea, las adoraciones a otros dioses, a Baal, a Cera, todas esas cosas en las que el pueblo de Israel se metía por desconocimiento, ¿cierto? Porque se dejaban engañar, etcétera, etcétera, por infinidad de situaciones. Él hizo que el corazón de Israel regresara otra vez a Dios, pero todo empezó a él, ese arrepentimiento y esa renovación del compromiso de nuevamente andar en los caminos del Señor. Todo eso nació, por decirlo de alguna manera, cuando él escuchó la palabra, cuando él pudo escuchar la palabra del Señor. Y esto nos hace ver realmente a nosotros que todo el principio de cualquier despertar espiritual, todo principio de cualquier avivamiento depende o nace o inicia escuchando la palabra del Señor. Vea, en mis palabras 2023, es leyendo esto la única manera en la que nosotros logramos alcanzar un despertar, es leyendo la Biblia, la palabra del Señor. Amén. Es leyendo esto. Sí, hay muchas actividades en las iglesias. Qué bueno cuando los siervos que suben a predicar nos enseñan, que nos edificamos, ¿cierto? Pero eso es algo que es una adoración colectiva, como hemos aprendido, un culto que se le entrega a Dios, y eso hace parte de la obediencia a Dios, ¿cierto? Pero tiene que haber un espacio en donde tú pases tiempo y puedas leer la palabra de Dios, así como el escriba Safán cogió allá y llegó donde Josías y dijo: mira, encontré este libro. Y Josías dijo: bueno, léalo a ver. Me imagino yo, ¿no? Porque los siervos no hacen nada si el rey no les ordena. Seguramente Josías le dijo: bueno, léelo. Y cuando Safán empieza a leer la palabra de Dios, y un despertar en Josías tremendo, un avivamiento tremendo, porque se encontró con la palabra de Dios. Hay mucha gente hoy en día que está muerta espiritualmente, que han recibido a Jesús en su corazón, pero viven en su naturaleza carnal, viven en su naturaleza caída todo el tiempo, las 24/7 están en la carne, por decirlo de alguna manera, ¿cierto? Tienen su hombre espiritual totalmente descuidado, sus sentidos espirituales totalmente acabados, ¿cierto? Dios les habla y no se enteran porque no están en la sintonía, en la emisora en la que se oye la voz de Dios, no están en la carne, están en sus actividades, están en sus trabajos, están en sus quehaceres, están aún a veces en sus propios pecados, en sus propios errores, y se desconectan totalmente de Dios. Y así no puede ser. Así, Dios no ha diseñado la iglesia para que viva en esa condición. Dios ha diseñado la iglesia para que sea como un rey Josías, que dice: bueno, vamos a tumbar los lugares altos, vamos a consagrarnos al Señor, vamos a levantarnos nuevamente para volver a los caminos del Señor y ser luz, porque la iglesia en realidad es la luz que el mundo necesita. Es la luz, la orientación, la guía. Cuando la gente está desesperada, es el momento más indicado para nosotros presentar a Cristo en su corazón, el Evangelio. Lastimosamente, como lo he dicho ya, no solo en las prédicas de los domingos, sino en los discipulados, y cuando hemos hablado así, que el ser humano tiene una condición, y es que solamente busca a Dios cuando está en problemas. Lastimosamente es así. Así como lastimosamente el ser humano siempre tiene una tendencia a ser un ególatra, un egoísta, quiere todo para él, ¿cierto? Todos hemos vivido esas etapas de nuestras vidas. Así el ser humano tiene unas tendencias, porque así, gracias a Adán, sí, que en paz descanse,
nuestra naturaleza natural adánica fue dañada, porque entró el pecado y todo eso que hemos visto desde los primeros discipulados. Entonces, recapitulando aquí, fíjense que el redescubrimiento de la ley de Dios provocó un avivamiento nacional en el país de Israel. Hizo que un rey, en este caso Josías, y su pueblo se arrodillaran en arrepentimiento y renovaran su compromiso de andar en los caminos de Dios. Entonces fíjense que se inició con esto. Amén. Con la palabra de Dios. Queremos vivir un avivamiento. ¿Tú quieres realmente vivir un avivamiento en tu familia? ¿Cierto? ¿Quieres tener un despertar espiritual? ¿Quieres descubrirte en la Biblia? Así como Josías lo hizo, porque Josías dice que le leyeron la profecía más adelante. Más adelante, les cuento así rápido la historia, porque la historia de Josías vale la pena que se sienten y la lean con calma. Más adelante, cuando Josías está tumbando y está haciendo y encuentra una estatua y dice, vamos a tumbar esto no es de Dios, en mis palabras, ¿sí? Tumba todo eso y se encuentran una profecía en donde se habla de él, y él todavía toma más fuerza y se empodera mucho más y sigue haciendo la voluntad del Señor, pero se encuentra su profecía, él se encuentra en la Biblia. Así cada uno de nosotros debemos encontrarnos en este libro, porque aquí en este libro, ¿cierto? En la palabra del Señor hay palabras que son para nuestras vidas. Hay palabras que son para nuestras vidas. El Señor toma citas bíblicas que les habló a sus antepasados, los salmos, los proverbios, los evangelios. La palabra de Dios siempre tiene algo que decirnos, y seguramente si tú lo haces a conciencia y te sientas, oras, tienes un momento de meditación, de intimidad, el Señor te va a hablar, así como Dios le habló a Josías a través de ese libro que encontró, que era es este mismo. Amén. Muy bien. Ese es el primero, amén. El segundo, ¿cómo estamos de tiempo? El segundo es la misión de Jonás a Nínive. Esta historia tiene varios matices, ¿cierto? Y siempre se habla de Jonás, que se montó en un barco y se fue para otro lado, y que desobedeció a Dios, que porque Jonás tenía un corazón muy duro y no quería que Nínive se salvara. Les hago un contexto de por qué Jonás, en mis palabras, llevaba en la mala a Nínive. Resulta que Nínive era uno de los enemigos acérrimos del pueblo de Israel. Eran enemigos, y Nínive lastimó en muchas ocasiones a Israel. Eso no se encuentra en la palabra de Dios, en el canon bíblico, por decirlo así, pero los animo y los insto a que investiguen la historia de Nínive en esa época, y se darán cuenta que en muchas ocasiones tuvieron guerra, y Nínive era enemigo declarado de Israel. Entonces, no tiene lógica que Dios envía a un profeta, ¿cierto?, a salvar a Nínive. Fíjense cómo desde el Antiguo Pacto, esto nos deja una enseñanza preciosa. Desde antes del Antiguo Pacto, la intención de Dios siempre ha sido amarnos, cuidarnos, bendecirnos a todos, perdonarnos, restaurarnos, ¿cierto? Porque a Dios le gusta más coger a una persona, transformar esa vida y que viva y que sea perdonada y que pueda vivir una vida en Dios y pueda amar a Dios. A Dios le gusta más eso que andar condenando. No, pecaste, te condeno, para el infierno. Hay momentos en los que Dios hace eso porque la dureza del corazón es tan profunda que dice, hay un texto en la Biblia que dice, yo toco a la puerta y llamo. Si abren la puerta, yo entro, porque la intención de Dios es esa, o si no, ni siquiera tocaba la puerta. ¿Para qué? Pero siempre la intención desde el principio ha sido amarnos, bendecirnos, porque nosotros, todos los seres humanos, fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que fuimos creados para adorarle, para servirle, para amarle, para tener una relación
con Él y disfrutar de su presencia, disfrutar de todos los beneficios que es ser hijos de Dios, ¿cierto? Y nosotros, no sé cómo decirlo, esclavos por amor, o sea, esclavos en el buen sentido porque disfrutamos hacer la voluntad de Dios y disfrutamos que sea Él nuestro Rey que nos gobierne. Amén. Entonces, aquí Jonás tiene un dilema muy difícil porque primero le carga cierta, ¿qué palabra sería la correcta? Cierto desprecio, cierta ira, como que porque Nínive es un enemigo de Israel, ¿cierto? Pero sin embargo, y dice la Biblia que Dios iba a destruir a Nínive. O sea, Dios había designado destruirlos porque sí o sí, Dios siempre da prelación a los hijos. A los hijos del reino siempre van a tener prelación sobre las personas que no son, que no viven conforme a la voluntad de Dios, que no están dentro del pacto, para que ustedes me entiendan. ¿Sí me explico? Entonces, ya el Señor, por ejemplo, acá, miren, vamos a entrar, ¿vale? Para no hablar tanto. Jonás 3:4. ¿Listo? Vamos al libro de Jonás. A ver, búsquenlo rápidamente. Yo lo tengo acá que lo copié. Entonces, en Jonás 3:4 dice: dentro de 40 días Nínive será destruida. O sea, el país o la ciudad, no sé cómo llamarle a eso, digamos que ciudad. La ciudad de Nínive en 40 días iba a ser destruida por todos los pecados y por toda la maldad que le habían hecho a Israel. O sea, Dios ya estaba hasta aquí. O sea, estos berracos son muy malos, le están dando muy duro a mis hijos, están deshonrando a los hijos de Dios. Estos me los voy a... Pero miren, la naturaleza de Dios. Siempre la naturaleza de Dios es bendecir, es amar. Y Dios tenía planeado esto. Miren. Vamos a leerlo. Entonces leamos el del 5 al 10, ¿vale? Como lo narra el libro de Jonás, para que podamos entender. Dice: dentro de 40 días Nínive será destruida. O sea, esto es lo que Jonás fue a decir. Yo ya me salté la historia en que se lo come la ballena y que lo escupe en el borde del mar. Eso ya lo hemos oído desde escuela dominical, no lo han predicado. ¿Cierto? Aquí la enseñanza es cuando ya Jonás está ahí en Nínive y empieza a caminar, a pregonar por toda la ciudad. Arrepiéntanse, ustedes van a ser destruidos en 40 días si no se vuelven al Señor, si no se arrepienten, busquen a Dios. Empezó Jonás con una advertencia, ¿cierto? Con una advertencia de una muerte que iba a venir, una destrucción que iba a venir sobre ellos, ¿cierto? ¿Cuál fue la respuesta? ¿Qué hicieron los ninivitas? ¿Creyeron a Dios? Vamos a leerlo. Ahora sí leamos el 5 y el 10. Versículos 5 al 10 del capítulo 3 de Jonás. Dice: proclamaron ayuno. Vea pues. Y desde el mayor hasta el menor se vistieron de luto en señal de arrepentimiento. Cuando el rey de Nínive se enteró del mensaje, se levantó de su trono, se quitó el manto real, hizo duelo y se cubrió de ceniza. Luego mandó que se pregonara en Nínive por decreto del rey y de su corte lo siguiente: ninguna persona o animal ni ganado vacuno probará alimento alguno, ni tampoco pastará ni beberá agua. Al contrario, el rey ordena que toda persona junto con sus animales hagan duelo y clamen a Dios con todas sus fuerzas. Ordena a sí mismo, con todas sus fuerzas, punto seguido. Ordena a sí mismo que cada uno se convierta de su mal camino y de sus hechos violentos, porque ellos lastimaban mucho a Israel en guerra, asesinaron muchos israelitas. ¿Quién sabe?, dice el rey, tal vez Dios cambie de parecer y aplaque
el ardor de su ira y no perezcamos. Al ver Dios, punto seguido, punto aparte, creo que ahí dice, al ver Dios lo que hicieron, es decir, que se habían convertido de su mal camino, cambió de parecer y no llevó a cabo la destrucción que se les había anunciado. Aquí es importante para enriquecer nuestro estudio bíblico, nuestro discipulado de hoy, que es un estudio bíblico acerca del Espíritu Santo, y hoy que estamos tratando de investigar y ir escudriñando lo que es un avivamiento, ¿cierto? Un despertar espiritual. Aquí es importante, en Josías fue cuando Josías se expuso a la palabra de Dios, ¿verdad? Cuando Josías pudo pasar tiempo y leer, que fue el profeta, el escriba Safán, como estudiamos, que le leyó la palabra y eso respiró, entró espíritu en él, porque la palabra tiene poder, la palabra es vida, está viva. Aquí fíjense que no hay ninguna Biblia que se le esté dando a Nínive, pero aquí el avivamiento comenzó, ¿por qué? Atención, 2 puntos, porque la palabra de Dios, ¿cierto?, fue proclamada correctamente. Atención, cuando nosotros hablamos acerca de Jesús a nuestros semejantes, a nuestros vecinos, a nuestros compañeros, tenemos que hacerlo correctamente. Amén. Cada proceso con cada persona es individual. Hay gente a la que Dios le habla con mucho amor. Hay gente a la que Dios lo trae con cuerdas de amor, como la canción tan linda que hemos grabado. A la gente, hay personas que son tocadas de esa manera. Hay otras personas que son tocadas a través de las advertencias que están en la palabra del Señor, ¿cierto? Que, por ejemplo, la advertencia que dice: Señor, pero en tu nombre hicimos esto, lo otro, no sé qué, y el Señor dice: apártense de mí, no los conozco. Eso es una advertencia y eso sirve también. Aquí Jonás aquí trae una advertencia, le está diciendo: arrepiéntanse, vuélvanse de sus malos caminos, porque Nínive será destruida en 40 días. En 40 días Nínive será destruida. Ese mensaje, ¿cierto?, que es para ellos y en ese contexto, ¿cierto?, en este momento exacto de la historia, era un mensaje de Dios, era una palabra de Dios para ellos. Y como Jonás, a pesar de su carácter y de todas sus equivocaciones como ser humano, como todos tenemos, ¿cierto?, él proclamó la palabra correcta, o sea, dio el mensaje correcto. ¿Sí me explicó? Dio el mensaje correcto, no lo tergiversó, ni le agregó algo más, ni le quitó algo más, sino dio la palabra certera, la palabra correcta. Eso causó que en esa ciudad hubiera un despertar espiritual. Entonces, otra cosa que nos llevará a un despertar espiritual es que proclamemos la correcta palabra del Señor. Que los que somos llamados a ser sacerdotes podamos tener comunión con el Señor y podamos transmitir la palabra correcta que viene del Señor. Eso genera un avivamiento, un despertar en las congregaciones, en las familias, en las iglesias. Eso. Pero para eso, ¿saben qué? Hay que pasar tiempo con el Señor. Para eso tú tienes que pasar, para ser usado como fue Jonás, ¿cierto? Y les digo más, ¿Jonás? Miren, Jonás fue a regañadientas a predicar allá. ¿Por qué se los digo? Lo sé porque cuando él termina de predicar, escuchen, él termina de predicar, cumple con la obediencia a Dios, a pesar de lo que él estaba sintiendo, que él no quería que ese pueblo se salvara ni nada, ¿cierto? Él obedece y va y cumple, pues después de que una ballena se lo traga y no se muere y lo escupe preciso en la orilla de Nínive. Yo creo que cualquiera
va a hacer a la voluntad de Dios. Él fue a regañadientas. Miren esto. Y esto es una linda enseñanza. Y él predica, hace lo que tiene que hacer y se va a una montañita alta que quedaba cerca a Nínive, donde podía ver todo Nínive. A una montaña que quedaba a las afueras. O sea, ya salía de la ciudad y se iba y subió un risco, una montaña, y ahí se hizo. Y la motivación de Jonás era esperó ahí los 40 días a ver si Dios destruía esa ciudad. Eso es lo que él quería. Imagínense Jonás. Eso es lo que él quería. Sin embargo, él tiene una conversación con Dios y le dice: yo sabía que tú los querías ir a salvar, o sea, como de una otra manera teniendo una diferencia con Dios de que por qué no los destruyes si él sabía que Dios era muy bueno, que los iba a salvar. Pero fíjense que sin importar prácticamente esa dureza de Jonás, ¿cierto? Jonás habló lo que tenía que hablar, dijo lo que tenía que decir, y eso causó un despertar en esa ciudad. Amén. ¿Y qué me hace a mí, qué me deja esta enseñanza? Aparte de lo que ya les estoy diciendo, a ver si alcanzamos a ver el último avivamiento, que es el de la reconstrucción del templo con Zorobabel. Jonás, prácticamente, lo que me deja a mí esta enseñanza es que esos avivamientos partimos de una obediencia. Nosotros como humanos hay que hacer el primer paso, que es el paso de la obediencia, ¿cierto? El paso de la disposición, la obediencia. Ese es el primer paso. Y lo segundo, ya el Espíritu Santo es el que lo hace. El Espíritu Santo es el que produce ese despertar. Nosotros, como dice un texto que dice, nosotros sembramos la semilla, la tiramos, pero el Espíritu Santo es el que la hace crecer, es el que le da el crecimiento a eso. Amén. Así que es importante, recapitulando para ir a la recta final. Número 1, pasa tiempo con la palabra del Señor. Reencuéntrate con este libro, así como lo hizo Josías, y eso hará que tu espíritu se despierte. Reencuéntrate con este libro, ¿sí? Yo sé que a veces es difícil porque ves tu condición, ves quién eres, tu realidad, las pruebas en las que estás, pero si te reencuentras con este libro, créeme que tu espíritu se va a despertar, porque tú vas a encontrar tu vida en este libro. La dirección de Dios para tu vida se encuentra en este libro. Amén. Amén. 2, obedece. Si Dios te da un mensaje, te da una instrucción, te da algo, obedécelo. Obedécelo, porque eso, sea que lo obedezcas contento o lo obedezcas a regañadientas, pero eso producirá en ti un despertar. Así como despertó a Nínive, y Nínive era un país pecador, pagano, enemigo acérrimo de Israel, pero fíjense cómo a través de una proclamación, ¿cierto?, de Jonás, todas esas personas fueron transformadas, fueron cambiadas. En ese momento Dios usó una advertencia, ¿cierto? Dios usó un juicio, ¿cierto? Algo que iba a hacer. Dios usó esa estrategia para llamarlos al arrepentimiento y a que doblaran la rodilla y se apartaran del mal camino, y se logró, porque el Espíritu Santo, la presencia de Dios, hizo todo eso. Tocó el corazón del rey, tocó el corazón de todos, como lo leímos, y hubo un despertar. Amén. Quiero que ahora veamos ya el último, vamos a ir un poquito rapidito. El tercer avivamiento que quiero que hablemos es la reconstrucción del templo. Ese sí lo tengo acá. A ver. Está en Ageo, ¿cierto? Esto está en el libro de Ageo. Este también es un poquito complejo de encontrar. Está antes de Zacarías, después de Sofonías. A ver cómo entonces se van a demorar en encontrarlo. Pero en esta no los voy a esperar. Ageo, vamos a leer Ageo del 4 al 15, así súper rápidamente, del 4 al 15, amén. Dice así, bueno, les hago el contexto.
para que no sea como tan difícil de comprender. Resulta que el pueblo de Israel estaba todo totalmente dispersos, porque el país como tal había sido atacado, invadido, ¿cierto? Y estaban todos regados por diferentes lugares. Y el rey Ciro empezó a recibir a los judíos, por decirlo de alguna manera, a los exiliados, y empezaron todos a llegar a donde el rey Ciro en Persa. ¿Sí? En ese momento, la intención del Espíritu Santo era nuevamente reconstruir el templo y volverlos a ellos a recoger como nación y que otra vez estuvieran en su país y pudieran nuevamente adorar a Dios y todo como Dios, a lo que Dios los había designado a que fueran, ¿cierto? Pero había una limitante y era que la gente decía, miren, leamos el 2, dice, así hablando Jehová de los ejércitos, diciendo, Ageo 1:2, este pueblo dice, o sea, los judíos que estaban esparcidos por todo lugar y aún los que estaban ahí con el rey Ciro en Persa, miren lo que decía, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Y esto, honestamente, esto es un impedimento muy grande para nuestras vidas. Cuando nosotros, de una manera práctica, es como cuando nosotros dejamos para mañana lo que podríamos hacer hoy. Es de una manera supremamente práctica. Amén. Es como cuando sabemos que Dios quiere hacer algo, pero decimos, el Señor lo va a hacer en algún momento, sigamos. El Señor, ese era el pensamiento de ellos en este momento. Miren, así ha hablado Jehová, Dios de los ejércitos, diciendo, este pueblo dice, o sea, no él quería ya reconstruir el templo y hacer un avivamiento y que hubiera un despertar espiritual. Miren, y dice, este pueblo dice, no dice Jehová dice, sino este pueblo, o sea, no yo, ellos. No ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. 3. Entonces es como a raíz de esto que está pasando, la consecuencia es, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo, ahí voy en el 3. 4. Es para vosotros tiempo de habitar en vuestras casas atesoradas y esta casa desierta. Se los traduzco. Dios les está diciendo, es momento de que ustedes estén en sus casas acomodados, atesorados, y la casa del Señor esté desocupada, esté desolada. 5. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. 6. Sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no os quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis. Tal esto. Y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco, o sea, su paga, en saco roto. 7. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. Segunda vez que lo dice, meditad sobre vuestros caminos. Subid al monte y traed madera y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Fíjense que aquí está, en el 8, está al punto al que quiero llegar. Y es que este es el mandamiento para ellos en este momento.
¿Cuál es? Subid al monte y traed madera y reedificad la casa. Fíjense que es un mandamiento que va totalmente contrario a lo que ellos están diciendo. Ellos dicen, no, no es el tiempo, ¿cierto? Y miren, muchas veces nuestras vidas pasan de largo por tener una actitud así. No, va a sonar muy escuelero pero tengo que decirlo. Y es que no, nosotros no vamos a ir el domingo. No, es que estuvimos en tal situación. No, oye, mira, tenemos tal reunión, vamos a hacer esto, queremos hacer un despertar. No, es que no, vamos a hablar a ver si participo, si no participo, ¿cierto? Y nos preocupamos tanto por nuestras propias vidas, por lo que queremos lograr nosotros, ¿sí? Y al final las cosas de Dios pasan a un segundo y a un tercer plano. Eso es lo que está pasando aquí. ¿Sí me entienden? Ninguno de los que están acá en este momento, ninguno tenía en su corazón el deseo de construir el templo del Señor. Decían, no, eso Dios lo va a hacer después. O sea, querían como zafarse de la responsabilidad y ya, pasársela a otro, al que viniera. O no, después, lo hacemos después, déjenme yo termino. Déjenme yo me ubico, ¿qué? Yo me ubico bien emocionalmente, emocionalmente. Déjenme ubicarme aún económicamente bien y ahí sí yo le sirvo a Dios. Miren, acá prácticamente el Señor acá nos da una medicina preventiva por si alguno de nosotros hemos estado en esa situación, en la que sabemos que Dios quiere hacer algo, pero decimos, bueno, Señor, yo el otro año lo voy a empezar a hacer bien. El otro año tal, no sé qué, o dame un mes y ya me pongo juicioso a trabajar en el ministerio. Dame tanto tiempo y ya lo... Ahí, y 2 veces le dice Dios al pueblo, dice, mediten en sus caminos, mediten. ¿Qué están haciendo? Mediten. Y les llama mucho la atención porque dice, miren, siembran mucho y no recogen nada. Comen y no se sacian, ¿cierto? Beben y no quedan satisfechos. O sea, hay una ingratitud a flor de piel en este pueblo. Porque nunca se sacian, hacen cosas y nunca están satisfechos, nunca están felices. Por las 2 razones. Primero, porque tienen el corazón apartado de Dios, proclaman que sí, que Él es que Él es Dios y que en algún momento el Señor va a hacer una obra sobrenatural y va a reedificar el templo. O sea, dicen que son cristianos, ¿cierto? Ahora, trabajan y todo, pero no están conformes porque por otras 2 razones más que esta, que sería la primera, o sea, serían 3. Y es que no les alcanza. Están viviendo fregados, no les alcanza. Y está hablando acá en este presente, en este contexto aquí histórico, parece que el pueblo estaba arrasado, no tenían mucho ganado, no tenían mucho miel, mucho trigo, que es con lo que normalmente el pueblo de Israel negociaba y podía vivir, leche. Parece que tenían muy poco de eso y también trabajaban, ¿cierto? Para seguramente algunos empleadores en Persa, ¿cierto? Para algunos... gente importante en Persa que tenían en su momento el comercio, dice que trabajaban y les pagaban y el dinero no les alcanzaba. Como que Dios les hace una analogía y dice como que trabajan y reciben su paga como en saco roto. Mire, eso está en el 6, como en saco roto. Y el Señor les dice, por favor, mediten en sus caminos, mediten. Y hoy el Señor nos dice a nosotros, queremos un despertar espiritual, meditemos en nuestros caminos, porque en el 9 dice, por ejemplo, dice, buscas mucho y hallas poco. Y atesorás o encerráis en casa, y yo con un soplo lo disipo así. Dios, miren, hay que poner a Dios en el primer lugar, de verdad. Hay que poner a Dios en el lugar correcto y las cosas van a empezar a andar.
Las cosas van a empezar, tienen que sí o sí empezar a andar. Pero, como dice acá, no caigamos en ese error de que en el 3 dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Y eso es totalmente falso, porque en el 8 Dios les da el mandamiento y se los ordena y le dice, subid al monte y traed madera y reedificad la casa y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Subir al monte, eso requiere un esfuerzo. Subir, escalar, mejorar nuestra comunión con Dios, nuestro nivel espiritual, nuestra fe tiene que aumentar, nuestra lectura de la palabra, nuestros momentos de oración, nuestra conexión. Subir, eso requiere un esfuerzo. Eso requiere un esfuerzo. Amén. Y luego que dice, subid al monte, dice, y traed madera. ¿Sabe qué es la madera? Es lo que se usa para prender el altar. ¿Sabe qué es la madera? ¿Les digo qué es la madera? ¿O se lo dejamos para el próximo discipulado? Porque honestamente este texto yo quiero seguirlo leyendo casi que hasta el 15. Amén. Pero siento que el Señor quiere que nos detengamos aquí ya para que la enseñanza sea concisa. Amén. Porque esto es como cuando le invitan a uno a un buffet y está todo lleno y ponen 8 platos. ¿Yo qué? Por mucho yo que como bastante me comeré 2 pláticos y un poquito del tercero. Pero si son 8 o 6 platos, eso queda ahí y eso se pierde. Y si somos sabios y tenemos la sabiduría del Espíritu Santo, pienso que con lo que hemos hablado hoy hemos sido alimentados. Amén. Y el Señor quiere que procesemos esta información. Vete con esto. 1. Busca este libro. Ve, búscalo todas las noches, todas las mañanas, a cualquier momento que tengas un espacio libre. Busca este libro y siéntate a devorarte este libro, porque tú te vas a encontrar en este libro, así como Josías encontró su profecía en el libro y eso le dio identidad, le dio un propósito y ahí hubo un despertar. No solo en él, en todo el pueblo de Israel. Busca este libro y va a haber un despertar en tu vida y en toda tu casa, en tus hijos y en tu ministerio y en toda la iglesia. Y eso va a trascender a nuestro barrio, a nuestro lugar de residencia, a todos nuestros ambientes. Busca este libro. Número 2, da la enseñanza correcta, proclama el evangelio correcto. Si has pasado tiempo leyendo este libro, vas a conocer cómo Dios piensa y vas a poder traer un despertar no solo a tu vida, sino a las otras vidas que te escuchen a ti hablar el mensaje de Dios, pero proclamándolo correctamente. Recuerden, hay que tener discernimiento para poder proclamar la palabra del Señor a cada hermano, porque cada vida tiene una situación diferente. El mensaje que Jonás proclamó a Nínive fue muy diferente al que Santiago proclamó en el avivamiento ese gigantesco, ¿cierto? O el mensaje que Pedro predicó, que se le convirtieron 3,000, 4,000 fue un mensaje totalmente diferente. Todos nacieron del corazón de Dios y era la voluntad de Dios que se hablara sobre X o Y situación. Pero lo que hay que tener es discernimiento para proclamar el mensaje correcto, que eso es lo que trae el avivamiento y el despertar. Amén. Y número 3, en mis palabras, no dejes para mañana lo que podrías hacer hoy. No dejes para mañana el ministerio que el Señor te entregó, la obra que puedes hacer hoy, que tienes vida, que tienes salud, que tienes las cosas para poderlo hacer. Dios siempre quiere traer un despertar a tu vida, a tu casa, a tus hijos, a tu ministerio, en todas las áreas quiere haber un despertar, una liberación, aún en la salud, aún en lo financiero. Dios quiere traer libertad en todas las áreas. Amén. Así que manos a la obra, ¿cierto? Y vamos
a reconstruirnos, a sanarnos y a reedificarnos. Amén. Continuamos dentro de 15 días con este texto, que este texto me parece glorioso y el Señor nos ha hablado mucho acerca de este texto, haciendo una analogía de nuestra iglesia y de nuestro presente como Iglesia Sion 2023 y muy pronto 2024. Amén. Así que no es más, amados, que el Señor me los bendiga. Recuerden, siempre es el mejor momento para buscar al Señor. Amén. No sigas como esperando a estar totalmente bien para entregarte o para servir o para lo que sea que el Señor quiera hacer con tu vida. Hazlo ya. Hazlo ya. Esta noche concéntrate, mañana, todos los días de tu vida. Empieza a buscarle, que al buscarle es cuando hay un despertar y el Espíritu Santo dice que se derramará. Como leímos en nuestra cita base de hoy, el Espíritu Santo se derramará abundantemente sobre nuestras vidas y podremos salir victoriosos del desierto que sea, de la cárcel que sea. Amén. Dale gracias a Dios por tu prueba, dale gracias a Dios por tu escasez, dale gracias a Dios por tu dolor, dale gracias a Dios por tu abundancia, dale gracias a Dios por tu alegría, por todo, dale gracias al Señor y búscalo. Búscalo, no pierdas más el tiempo. Búscalo. Amén. El Espíritu Santo siempre está dispuesto. Amén. Muy bien. Inclina tu rostro y vamos a orar al Señor. Amén. Inclina tu rostro allí. Señor, te damos gracias por tu mensaje. Gracias por tu palabra. Gracias por edificarnos. Gracias, Señor, por atraernos a ti, Señor, a través de tu palabra, de tus mensajes, de tu amor, Señor. Espíritu Santo, ayúdanos a pasar tiempo contigo. Nosotros queremos, Señor. En nosotros hay un querer y una disposición para buscarte a ti, Señor, para encontrarte a ti, Señor. Por eso, Espíritu Santo, tómanos hoy, Señor. Visítanos en nuestros hogares, en nuestros lugares de trabajo, Señor, en cualquier lugar donde vayamos, Señor. Visítanos, enséñanos, corrígenos, háblanos, direcciónanos, Espíritu de Dios. Queremos que tú, Señor, traigas un despertar genuino a nuestras vidas, Señor. No queremos fallarte, Señor. No queremos caer, Señor, en el error de una religión pasiva, de un cristianismo pasivo, Señor, como al que se acostumbró ese pueblo, aquellos judíos, cuando fue dispersado el país, Señor, que se acostumbraron a estar en Persia, Señor, y se acostumbraron a escuchar que el Señor algún día los iba a restaurar, pero ya tenían esa mentalidad en su corazón y en su mente de que algún día el Señor lo va a hacer, algún día, y Señor, muchos murieron y no vieron tu gloria, Señor. Pero tú, Señor, levanta en medio de nosotros profetas, levanta en medio de nosotros sacerdotes, levanta, Señor, en la generación de mi padre, en mi generación y en la generación que viene después, levanta profetas, levanta, Señor, siervos que, así como Ageo, que puedan levantarse y dar la palabra del Señor y traer un despertar a nuestras vidas, a nuestras familias, a nuestro barrio, Señor, a nuestra comunidad, Señor, y que podamos realmente, como dices tú, que podamos, Señor, traer madera al altar, que podamos traer, Señor, para que tu nombre sea glorificado y ahí tu voluntad se haga, Señor. Y cuando viene tu voluntad, viene la bendición y viene el despertar, Señor, porque eres tú el que hace las cosas, no somos nosotros, Señor. Nosotros damos los pasos, pero eres tú quien consuma los planes, eres tú quien toma las riendas y hace que todas las cosas lleven fruto y sean posibles, Señor. Por eso te damos gracias en esta noche, Señor. Gracias por las familias que se conectaron en este día, Señor. Permite que este mensaje, Señor, pueda ser transmitido, escuchado, que tú guíes a cada uno de nosotros a quien compartirle, a quien darle de la porción de la que nos alimentamos hoy, Señor.
y que todo, Señor, sea para tu gloria y para tu honra, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, familia, que el Señor les bendiga y estamos en contacto. Nos vemos el domingo a las 10 de la mañana en nuestro servicio habitual. Dios los bendiga. Chao. Tu rostro y buscaré y te adoraré, de tu amor yo cantaré. Yo te quiero a ti, tu verdad yo quiero en mí, yeah. Tu justicia y tu favor, de tu gracia, oh Jesús, yo confío en ti. Y yo te necesito en esta vida para seguir. Tú eres mi sanador, tú eres mi protector, yo confío en ti. Y yo te necesito en esa vida para seguir. Tú eres mi sanador, tú eres mi protector, yo confío en ti. Tu rostro buscaré y te adoraré, de tu amor yo cantaré. Yo te quiero a ti, tu verdad yo quiero en mí. De tu gracia hoy, Jesús, yo confío en ti. Yo